Mi nombre es Flavia Guida y mi Alexandra Luca. Hablaremos sobre los automóviles eléctricos, la historia, los elementos de confort y sobre las características, sus perspectivas a futuro y su justificación ecológica. Esperamos que sea de su agrado este video y muchas gracias. Un coche eléctrico es aquel que se impulsa con la fuerza que produce un motor alimentado por electricidad. Un motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. El elemento conductor que tiene en su interior tiende a moverse cuando está dentro de un campo magnético y recibe corriente eléctrica. Hay motores eléctricos de todos los tamaños que impulsan desde un coche de radiocontrol a una locomotora. Los motores eléctricos ofrecen muchas ventajas frente a los de combustión, empezando por un menor tamaño y peso, además de una mayor sencillez técnica. El coche eléctrico fue uno de los primeros automóviles que se desarrollaron. De hecho, existieron vehículos eléctricos anteriores al motor de 4 tiempos, sobre que el diésel y el Benz se basaron en el automóvil de combustión. Entre 1832 y 1839, el hombre de negocios escocés Robert Anderson inventó el primer vehículo eléctrico puro. El profesor Symbold Strange, en los Países Bajos, diseñó y construyó con la ayuda de su asistente Christopher Berker vehículos eléctricos a una escala reducida en 1835. En 1987 se utilizó el primer taxi eléctrico en Nueva York, con más de 100 ejemplares, justo antes de 1900. Los automóviles eléctricos realizaron registro de velocidad y distancia notables, en los que destaca la ruptura de la barrera de los 100 km/h. La introducción del arranque eléctrico del Cadillac en 1913 simplificó la tarea del arranque del motor de combustión interna, que antes de esta mejora resultaba difícil y a veces peligroso. Esta innovación, junto con el sistema de producción de cadenas de montaje de forma masiva y relativamente barata implementado por Ford en 1908, contribuyó a la caída del vehículo eléctrico. Además, las mejoras se sucedieron a mayor velocidad en los vehículos de combustión interna que en los vehículos eléctricos. A finales de 1920, la industria de automóvil eléctrico desapareció por completo, quedando regalada algunas aplicaciones industriales muy concretas, como montacargas, toros elevadores de batería eléctrica o carros de golf eléctrico, con los primeros modelos de Electra en 1954. En 1996, el coche eléctrico volvió a surgir de nuevo, empezando así un continuo lanzamiento de nuevos coches eléctricos por las marcas de automóviles más importantes. Cargado. El cargador o transformador convertidor es aquel elemento que absorbe la electricidad de forma alterna directamente desde la red y la transforma en corriente continua, para así poder cargar la batería principal. Las baterías de litio almacenan la energía que le cede el cargador en forma de corriente continua. Esta batería principal es el medio por el que se alimenta todos los coches eléctricos. En los coches que tienen un motor eléctrico de corriente continua, esta batería iría directamente conectada al motor. En cambio, en los coches eléctricos que tienen un motor eléctrico de corriente alterna, la batería va conectada a un inversor. Los inversores u onduladores son los encargados de transformar la corriente continua que cede la batería principal en corriente alterna. De esta manera se puede alimentar el motor en corriente alterna del coche eléctrico. El conversor transforma la alta tensión de corriente continua que aporta la batería principal en baja tensión de corriente continua. Este tipo de corriente es el que se utiliza para alimentar las baterías auxiliares de 12 voltios, que son las que alimentan los componentes auxiliares eléctricos del coche. El motor de un coche eléctrico puede ser un motor de corriente alterna o corriente continua. La diferencia entre estos dos tipos es la forma de alimentación. El de corriente continua se alimenta directamente desde la batería principal y el de corriente alterna se alimenta a través de la energía que emite la batería previamente transformada en corriente alterna a través del inversor. Características de los automóviles eléctricos. Actualmente los motores eléctricos gozan de ciertas características. Su tamaño y peso son más reducidos. Pueden tener diversas formas para adaptarse a la máquina que sea. Su rendimiento es elevado. No emiten contaminaciones, no necesitan de refrigeración ni ventilación externa, gracias a su capacidad de autoventilados. Los motores eléctricos funcionan para propulsar trenes, compresores y aplicaciones de bombeo. Los motores se clasifican por el tipo de fuente eléctrica: construcción interna, aplicación,
tipo de salida de movimiento, entre otras. Su justificación ecológica. Ante el cambio climático y el deterioro del medio ambiente, la humanidad se enfrenta en la necesidad de reducir o eliminar la emisión de los gases del efecto invernadero que las actividades humanas producen. Los gobiernos ven los autos eléctricos como parte importante de sus planes para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero en la atmósfera y su impacto en el calentamiento global. Los autos eléctricos son una eficaz herramienta que permitirá empezar a controlar las emisiones del CO2 y otros contaminantes producidos por la actividad del transporte. Se ven los automóviles eléctricos en el futuro. Se tiene previsto en el mercado europeo que el 40% de los automóviles sean eléctricos para el 2030, lo cual reducirá la emisión del CO2 prácticamente al 100%. ¿Qué pasa con los autos eléctricos y la contaminación en el planeta? Si bien para los países donde se utilicen estos autos se verá reducida totalmente la cantidad de CO2, para los países que llevan a cabo su fabricación tienen altos problemas porque inducen en la minería, la deforestación y la contaminación para poder crear las baterías que estos autos llevan, como por ejemplo países como China. La contaminación se verá muchísimo más afectada en estos países por llevar a cabo la construcción de estos autos eléctricos, pero donde los lleven, es decir, en Europa o países de Latinoamérica donde lleguen los autos eléctricos, sí, la contaminación se verá reducida totalmente. Bueno, de aquí a unos años se deberá tratar el problema de la contaminación en cuanto a su fabricación, pero sí es un gran avance en la tecnología y en la preservación del medio ambiente que para nosotros hoy es muy importante.